La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Cierre de filas en Sevilla. El PSOE llegó a su Congreso Federal con la convulsión de las acusaciones y los frentes judiciales abiertos y sale de él con el llamamiento de Pedro Sánchez de pasar a la ofensiva ante los ataques que, según él, pretenden acosar y tumbar al gobierno. Sánchez logró el respaldo del 90% del partido y pide a la formación un paso al frente para que priorice sobre todo un objetivo: recuperar el poder territorial en las elecciones de 2027. Yo quiero decirle a la derecha y a la ultraderecha que este partido, que cuando se pone en pie es fuerte y marca un paso decidido, que vamos a trabajar duro, muy duro, para llevar en 2027 el cambio progresista allí donde hoy hay gobiernos negacionistas. José Luis Astre, hola. Hola, bueno, estaba esperando por si querías darme los buenos días. Estaba pensando por qué no empieza. Bueno, pues con el objetivo puesto en 2027, eso implica para el PSOE que tienen que poner ahora otra pantalla, ponerse ya en otra finalidad. Superado ese congreso en el que han buscado la unidad interna, los socialistas encaran la etapa de la renovación en los territorios. Dos de ellos en concreto, sobre todo, en Andalucía y en Madrid. Orienta pues al partido a ese fin y ese fue uno de los propósitos de este congreso, con poco debate ideológico como en congresos anteriores y tampoco con referencias a los casos más polémicos de la actualidad. Pedro Sánchez habló en realidad de los ataques de la derecha. Nos toca poner de moda el optimismo. Pongamos de moda el optimismo, con un proyecto de país sólido como el que hoy estamos renovando. Los lamentos, el gris cenizo del pesimismo, pues que se los quede la derecha y la ultraderecha, porque en el fondo jamás creyeron en España, por más que invoquen su nombre. Y en definitiva no se puede gobernar un país cuando no se cree en su gente. El PSOE se refuerza por tanto anímicamente, sobre todo mientras Sánchez anunció la creación de una empresa pública de vivienda. En la nueva ejecutiva socialista que se reunirá ya hoy van a seguir María Jesús Montero y Santos Cerdán como principales referentes, aunque Sánchez añade por ejemplo también a la delegada del gobierno en Valencia por su gestión de La Habana, Sara Selva. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de que Sánchez clausurara oficialmente el Congreso, María Jesús Montero y Santos Cerdán entraron en el auditorio de Sevilla recibidos con el aplauso de los 7.000 asistentes. Iban acompañados de Begoña Gómez, la mujer del presidente, señalada por la derecha e imputada. Es una escena que refleja el mensaje de resistencia que ha querido lanzar el PSOE este fin de semana. Resiste el partido y también su núcleo duro. Sánchez apuesta por el continuismo. Nadie contemplaba que fuera a prescindir de Montero y Cerdán, con un papel clave en las negociaciones en el Congreso, pero es que también ha decidido mantener a la portavoz, Esther Peña. Quizás el movimiento más llamativo ha sido la entrada en la dirección de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia. Cuando hay que defender la buena gestión, como la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar... El PSOE pues renueva liderazgo y también ideario. El partido ha conseguido evitar el enfrentamiento en torno a la financiación singular. Ha generado más tensión, de hecho, el área de igualdad. El PSOE ha decidido no incluir las siglas Q+ en el acrónimo LGTBI, una victoria de las llamadas feministas clásicas que abogan por no reconocer la identidad de las personas queer o de las no binarias. Mientras el PSOE celebraba su congreso en Sevilla, el PP convocaba a sus alcaldes en Valladolid en su encuentro intermunicipal. Aguanta, Pedro, no dimitas porque no mereces irte con honor. Fue una de las cosas que le dijo a Pedro Sánchez Alberto Núñez Feijóo. Yo no estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. Eso es Pedro Sánchez y yo no soy Pedro Sánchez. Nunca lo seré. No entiendo la política así y jamás me comportaré así. Feijóo pidió concentrar el voto contra el Partido Socialista en sus siglas. En el PP, la única formación, dijo él, capaz de hacerles frente. Es lunes, es 2 de diciembre. Precisamente por la repercusión política que pueda tener, la semana comienza pendiente de la evolución de la causa abierta al fiscal general del Estado después de que Juan Lobato declarase el viernes ante el Supremo y entregase su teléfono móvil. Es ahora el juez Ángel Hurtado quien tiene sobre la mesa citar a Pilar Sánchez Acera. Agustín Rodríguez Agún, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El juez puede citarla como testigo o esperar a ver el resultado del volcado del móvil del antiguo líder de los socialistas en Madrid para, si procede, citarla entonces como investigada. Sánchez Acera era la jefa de gabinete de Óscar López en la Moncloa y ella fue quien mandó por WhatsApp a Juan Lobato el mail del abogado del novio de Díaz Ayuso en el que reconocía el fraude fiscal, Pedro Jiménez.
Después del terremoto que ha provocado la declaración de Juan Lobato en el Tribunal Supremo, el siguiente paso es llamar a declarar a la que fue su compañera en la ejecutiva del PSM, a Pilar Sánchez Acera, pero las fuentes jurídicas consultadas por la SER no se ponen de acuerdo en el cuándo ni en el cómo. Lobato ya ha entregado el acta notarial y su teléfono móvil de manera voluntaria para volcar su contenido. Hay algunas fuentes que apuntan a que el instructor Ángel Hurtado esperará a conocer el resultado del análisis del móvil de Lobato, que quiere cotejar con el acta notarial antes de tomar una decisión. Incluso barajan que puede esperar también a conocer el informe del registro en el despacho del fiscal general. Otras fuentes discrepan, consideran que a pesar de que ya ha habido 2 acusaciones que han pedido que Sánchez Acera acuda a declarar como investigada, Hurtado puede llamarla ya como testigo para que declare con obligación de decir verdad y explique sus mensajes con Juan Lobato, en los que le envió el correo con la confesión del novio de Ayuso. Sobre La Habana y la reconstrucción, Valencia está a punto de recuperar el metro. Lo que está ya en funcionamiento son todos los centros de salud afectados por las inundaciones, aunque algunos mantienen todavía las plantas bajas inoperativas. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Casi 500 personas han trabajado este primer mes en volver a poner en servicio todos los centros sanitarios afectados por las inundaciones. Los 57 centros de salud están operativos, aunque por ejemplo en Catarrocha y Paiporta no se pueden utilizar las plantas bajas. Las obras de reforma se acabarán en 6 meses. Y mientras siguen avanzando los trabajos de desobstrucción del alcantarillado, la retirada de enseres y voluminosos, ya son 300.000 las toneladas, también la retirada de los coches. Se sigue trabajando en la extracción de lodos en sótanos y garajes subterráneos, ya no hay restricciones a la movilidad por carretera y mañana entran en servicio con total normalidad las líneas de Metro Valencia 3, 5 y 9. La línea 1 partirá desde Bétera con destino a la estación de Plaza de España y la línea 7 será la única que llegará hasta San Isidro desde el Marítimo. Del Congreso Federal del PSOE con el que hemos empezado este tramo hay una polémica que les mencionaba antes y que tiene que ver con una enmienda sobre el colectivo LGTBIQ+. Los socialistas han eliminado la Q y ese símbolo más de estas siglas, quitando así las referencias al colectivo queer y al resto de orientaciones que quedaban reflejados en ellas. Los socios de gobierno han manifestado ya su rechazo a esta modificación que han hecho los socialistas. Desde Sumar han respondido a través de las redes sociales insistiendo en que la lucha por los derechos no puede dejar a nadie atrás. Mario Lalourido. Vuelve el enfrentamiento en la izquierda por las distintas visiones del feminismo. El Congreso Federal del PSOE aprobó contra todo pronóstico varias enmiendas de las feministas clásicas, entre ellas retirar el lenguaje queer del ideario e impedir que las mujeres trans participen en las categorías del deporte femenino. Irene Montero les llama transfobas. Esto es transfobia. Las mujeres trans son mujeres, tengan pene o tengan vagina. Y los derechos de las personas trans son derechos humanos. Todo lo demás ni es feminismo clásico ni es de izquierdas. Es pura transfobia. Las feministas clásicas van a pedir que desaparezca el Q+ de las leyes autonómicas LGTBI. Y una de sus referentes, Amelia Valcárcel, ha señalado que es una victoria y que seguirán enderezando el feminismo dentro del PSOE. Hoy, por cierto, el Senado acogerá la 6ª cumbre transatlántica contra el aborto, organizada por la Political Network for Values, institución ultraderechista encargada de promover, dicen, valores en favor del matrimonio o la familia. El lema de esta cumbre antiabortista es por la libertad y la cultura de la vida. Los grupos de izquierda pidieron en 2 ocasiones que se suspendiera este evento, pero el PP, que cuenta con mayoría en la mesa del Senado, rechazó ambas peticiones. En Cataluña, el liderazgo de Esquerra Republicana se decidirá en una segunda vuelta después de que ninguno de los 2 candidatos obtuviera el 50% de los votos necesarios para ganar. El candidato Oriol Junqueras se quedó cerca con un 48% de los votos, insuficiente para vencer en esta primera votación. Así que hoy empiezan las negociaciones de las candidaturas finalistas para conseguir los apoyos de la de Foc Nou, que quedó eliminada. Radio Barcelona, Laura Pons. Junqueras ganó la votación, sí, pero no alcanzó la mayoría del 50% y esto obliga a repetir el Congreso el 14 de diciembre, hecho que mantiene el suspense en Esquerra, pero también en el Govern y la Moncloa. Los republicanos son claves para aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez, pero también los de Salvador Illa. De hecho, también el futuro del Ayuntamiento de la capital catalana puede variar en función de lo que acabe decidiendo la militancia. Sin embargo, nadie negociará nada hasta resolver el proceso congresual. Empiezan 2 semanas más de campaña para llegar a una votación donde los 8.000 militantes de Esquerra deberán decantarse por Junqueras, que lleva más de 10 años gobernando el partido, o apostar por una lista que quiere renovar liderazgos en la organización. Sea quien sea que acabe ganando, tendrá que recoser un partido que se dividió el pasado 12 de mayo por el resultado de las elecciones catalanas.
Y hoy entra en vigor el nuevo registro de viajeros en hoteles o negocios de alquiler de coches, entre otros, pero en el sector se quejan de que esta nueva medida supone añadir carga burocrática y va a provocar que suban los precios de los viajes. El Ministerio del Interior asegura que es una medida de seguridad, pero la patronal y las agencias dicen no estar preparadas para gestionar y almacenar todos los datos que se piden. Edu Hernández. Las patronales de las agencias de viajes, las de los hoteles o las del alquiler de coches aseguran no ser capaces de gestionar todos los datos que se van a pedir, que recordemos que no son nada nuevo ni nada que no se tenga disponible en cualquier reserva. Denuncian una falta de diálogo con el Ministerio del Interior y piden la exclusión de algunos modelos de negocio turístico. Mercedes Tejero es gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Nosotros vamos a seguir con nuestros planteamientos jurídicos, exclusión de las agencias de viajes que jurídicamente se puede sostener, como para excluir sobre todo al MAIS, al corporativo y a los grupos. Pese a las quejas, durante los 2 últimos años que lleva operativo el sistema de almacenamiento de estos datos, se han dado de alta más de 61.000 hoteles, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos. Para noticias locales, hoy en Castilla y León, en Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con el proyecto de la Universidad de Murcia que ha coordinado la edición y publicación del primer diccionario enciclopédico del mundo dedicado, atención, a la polarización política. Sí, en su elaboración han participado un total de 70 expertos de España y de otros 10 países hispanohablantes. Una obra que sintetiza los principales conceptos y teorías en el campo de la polarización y también de las emociones políticas. Podemos destacar, por ejemplo, términos y conceptos como teoría de la conspiración, estereotipos partidistas, discursos de odio, neuropolítica, posverdad o violencia política, términos que nos suenan mucho, ¿no, Ángels? Por ejemplo, sobre la teoría de la conspiración señala que estas refuerzan la polarización afectiva al acusar al adversario político de manejos ocultos y perversos, o del populismo resalta que los ciudadanos enfadados son más propensos a apoyar partidos populistas y familiarizarse con discursos de izquierda y derecha. Ángels, pediremos yo creo que algunos ejemplares, ¿no?, a la Universidad de Murcia para tenerlos en nuestras redacciones como libro de cabecera y de referencia, ¿no?, ya que tenemos que lidiar todos los días con esa polarización política. Y con esa terminología. Interesante iniciativa. Y hoy se cumple un año de la muerte de Concha Velasco, Mario, y su ciudad natal le rinde un nuevo homenaje. Sí, desde ayer Valladolid tiene una nueva ruta turística dedicada a una de sus hijas más ilustres. La Velasco falleció el 2 de diciembre de 2023 a los 84 años y ahora es posible recorrer algunos lugares que marcaron esa vida. Para ello es necesario un móvil con el que capturar los códigos QR situados en emplazamientos como el edificio en el que nació, ahora desaparecido, que está por cierto muy cerca de la radio, en el número 8 de la calle Recondo. Allí estuvieron este domingo su hijo Manuel Velasco, el alcalde de Valladolid, y muchos vecinos que también forman parte de esa ruta, porque aprovecharon para grabar un audio a Concha. Sus allegados la llamaban Chiti, así que esto va a ser lo primero que se escuche cuando en ese lugar accedamos al primer código para empezar la ruta. ¡Chiti, te queremos! Bueno, pues eso es lo que se va a escuchar. En ese punto, por cierto, ya se puede ver un mural que recuerda a la chica Yeye. Y el Conservatorio de Música de Murcia, que ha acogido este fin de semana el Encuentro Nacional de Trombones. Un centenar de músicos han participado. Sí, el evento ha congregado a profesionales de este instrumento de viento y metal de toda España y también de Europa, y se han programado clases magistrales, conferencias y exposiciones de productos especializados. Este ha sido el sonido del fin de semana en Murcia, un fin de semana en el que se ha querido poner así en valor el talento de las nuevas generaciones en las modalidades de trombón tenor, también de trombón bajo, un conservatorio, el de Murcia, que ha acogido también varios conciertos ofrecidos por músicos profesionales no solo de España, sino también del resto de Europa. Hemos sido estos días, sin duda alguna, la capital europea del trombón, donde también ha habido clases magistrales y conferencias especializadas. Todo un lujo. Todo un lujo, la verdad. Pues Juanjo, Mario, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una autobiografía. Según la crítica de Le Monde, no hay nada comparable desde los cuadernos de Delacroix. Hablamos de la autobiografía del artista mallorquín Miquel Barceló, que acaba de publicar Galaxia Gutenberg, un encargo que recibió hace más de 20 años, en el que por primera vez habla de su vida a través de su pintura, de sus escritos y de sus fotografías. Se parece a un cuadro este libro. Se parece a un cuadro en el hecho de que son muchas capas, ¿no? Muchas capas de vida
y de correcciones, de volver atrás, sí, en ese sentido, y hecho por toques, ¿no? Como un cuadro también, por gestos a veces muy, muy brutales y por gestos muy pequeñitos. En la autobiografía de Barceló aparecen su infancia, sus padres, su Mallorca natal, su relación con el mar, con los animales y con el proceso creativo, en una exquisita edición que recomendamos leer y que incluye su fascinación por África, por el arte prehistórico, su forma de trabajar y su relación no solo con la pintura, también con la escultura y con la cerámica. Pintar es equivocarse, es un proceso de aceptar, ¿sabes? De aceptar, porque nadie nunca pinta lo que quiere. Pinta lo que puede y se trata de ir aceptando lo que sale y después arreglarlo con otra cosa, ¿sabes? Siempre estás intentando... Es como un malabarista, si te paras se cae todo. Los pintores vivimos de la incorrección, aseguraba el artista, pero dicen que la pintura ha muerto, así que puedo seguir haciendo lo que quiero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.